So in 1844, this sudden burst of light and gospel truth. Así que en este periodo de 1844 hay esta explosión de luz y de verdad, Restoration of the Sabbath, la restauración del sábado, removing Christ's position as the wrathful deity to the loving Savior, y removiendo esa posición de Cristo como una deidad llena de ira, y en vez de ser el Salvador lleno de compasión que es, by putting the doctrine of death and hell into its right perspective, explicando correctamente la doctrina de la muerte y la doctrina del infierno en su perspectiva correcta y bíblica. and then against this, the final onslaught of the enemy. Y contra todas estas nuevas revelaciones bíblicas llega el último ataque, asalto violento total del enemigo. Which according to Morse would be Jesuit controlled. Y según lo que escribió el autor y el científico Morse, sería controlado por jesuitas. Well, let's have a look at that. During the same period that the remnant preaches the message of separation from the world, Así que durante este mismo periodo, cuando el remanente, digamos espiritual, predica un mensaje de separación, Satan sends up a message of counterfeit unity. el diablo empieza a crear un mensaje de unidad falsa. He prepares the way, 1789, through the French Revolution, Él prepara la vía en 1798 con la Revolución Francesa, where you have the Declaration of Human Rights from Donde- the French Revolution. donde hay la Declaración de los Derechos Humanos para la Revolución Francesa. They place it on 2 tablets of stone. Los ponen en 2 tablas de piedra, And these human rights will take the place of God's law. y estos derechos humanos tomarán el lugar de la ley de Dios. That's another lecture. Pero esa es otra conferencia. In the same time period, you have the rise of Freemasonry, Durante el mismo periodo de tiempo hay el nacimiento, el crecimiento de la masonería libre, spiritualism, del espiritualismo, theosophy, la teosofía, false prophets, los falsos profetas, the Mormon el movement, movimiento mormón, Jehovah's el Witnesses, movimiento de los testigos de Jehová, Christian Science movement, el movimiento de la ciencia cristiana, all of them rising like mushrooms. 1844. todos estos movimientos que crecen como hongos en este periodo, 1844. Let's have a look at 1844. Bueno, miremos otra vez esta fecha, 1844. It was a leap year. Bueno, era un año bisestil, And I would like to suggest it was a leap year in more than one way. y quiero decir que era un año especial no solamente en ese sentido, pero en muchos otros sentidos. There is no other date in history that has brought about such a climactic change in human relations as this year. Y no hay otra fecha en la historia de la humanidad que ha llevado tantos cambios en lo que son las relaciones humanas como esa fecha. Let's look. Bueno, miremos. Karl Marx. Karl Marx. He joins the League of the Just in 1842, Él se une a la Liga de los Justos en el 1842 and he starts writing the Communist Manifesto 1844. y empieza a escribir el Manifiesto Comunista en el año 1844. 1844, August 1844. En el mes de agosto de 1844, Karl Marx and Friedrich Engels met in Paris, Karl Marx y Friedrich Engels se encontraron en París, and 2 months later, on the 19th November 1844, y 2 meses después, en el 19 de noviembre de 1844, he writes to Eng- Marx, Engels escribió a Marx: "We are at present holding public meetings all over the place to set up societies for the advancement of the workers. estamos organizando reuniones en todo lugar para organizar sociedades para que los trabajadores avancen. By a huge majority, everything Christian was banned. Con grande mayoría, todo lo que era cristiano fue abolido. So here we have a movement which says, away with Christianity. Así que aquí hay un movimiento que dice: saquen el cristianismo. Isn't that incredible? ¿No es algo increíble? Now the devil plans many organizations Ahora, el diablo planea muchas organizaciones as a counter to Christianity. para contrarrestar el cristianismo. This is just one of them. Así que esta es solo una. 1844 1844. claimed one of his works that the criticism of religion is a prerequisite of all criticisms. Él alegaba en una de sus obras, Marx, que la crítica de la religión es un prerequisito para tener todo tipo de crítica. He called religion the opium of the people. Él llamó a la religión como el opio, la droga para las personas.
And so was born Marxism, socialism, communism. Y así que nació el marxismo, el socialismo y el comunismo. Did it bring so much happiness to the world? Y es que trajo mucha felicidad al mundo. I've traveled in those countries. There was nothing but misery. Yo he viajado en esos países y no había nada más que miseria. 1844. 1844. Charles Darwin writes the first draft of The Origin of Species. Charles Darwin escribe su primer manuscrito de las orígenes de las especies. So just like communism, it denies the existence of a creator God. Así que como el comunismo, esto deniega también la existencia de un Dios creador. And millions of people in the world today believe it. Y millones de personas hoy en día en el mundo creen en eso. And then you have the rapture and dispensationalism. Y también las doctrinas del rapto secreto y del dispensacionalismo. And what is the year when it comes into existence? ¿Y cuándo es el año que empiezan a existir estas doctrinas? 1844. 1844. Who starts it? ¿Quién la empezó? John Nelson Darby. A Juan Nelson Darby He starts this doctrine of dispensationalism. empieza esta doctrina del dispensacionalismo. The sad fact is that over 90%, if it's not 96, 7, 8% of all Christianity today Y el hecho triste es que el 90%, si no es que llegamos al 97-98% de todo el cristianismo hoy en día, follows this doctrine. siguen estas doctrinas hoy en día. Jerusalem will be restored. Dicen que Jerusalén va a ser restaurada, The Jews will retain or regain their status. que los judíos van a retener o reganar su estatus, They are waiting for a nationalistic Messiah. su condición, y están esperando por un Mesías nacionalista. The Antichrist will come sometime in the future. Y el anticristo llegará algún tiempo en el futuro. Reign for a literal 3.5 years in a literal temple in Jerusalem. Y él va a gobernar por unos 3 años y medio literales en un templo literal en Jerusalén. And so the entire Antichrist doctrine as was held by the reformers is thrown into the waste paper basket. Así que la doctrina del anticristo, así como era conocida por todos los reformadores, viene tirada y destruida. And is this doctrine going to be accepted in the entire world? Y va a ser esta doctrina aceptada en todo el mundo. Did you know that even Catholics admit that this doctrine was first proposed by a Jesuit? Y saben ustedes que también católicos admiten claramente que esta doctrina fue primeramente sugerida por un jesuita. And some trace it to the influence of the Jesuit priest Manuel Lacunza. Y algunos trazan su origen y su influencia a un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza. And they wrote a book called The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. Y escribieron un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. So isn't this incredible? ¿Y no es esto increíble? That here Protestantism swallows a Jesuit doctrine and suddenly the Antichrist is no longer the Antichrist? Y así que el protestantismo aquí recibe una doctrina jesuita y de repente el anticristo ya no es el anticristo. Suddenly in 1844 you have the rise of the Baha'i faith. Así que en 1844 también hay el surgimiento de la fe Bahá'í. They believe that civilization is advancing to the point of unity. Así que ellos creen que la civilización está avanzando hasta llegar al punto de la unidad. What is the year? May ¿Cuál es? 23, 1844. ¿Cuál es el año? Es el 23 de mayo de 1844. The Persian prophet, the Bab, El profeta perso, el Bab, announces that he is the coming one. anuncia que él es el que ha de venir. And since then, the Baha'i faith is uniting all the religions of the world. Y de esa fecha en adelante, la fe Bahá'í está uniendo todas las religiones del mundo. And this is the Bab and his successor. Y ese es el Bab y su sucesor. Isn't it fascinating, the word Bab? Y no es fascinante que la palabra Bab You find it in Babylon as well. se encuentra también en la palabra Babilonia. It means gate. Significa puerta, portal. Here is a gate, a portal to unity and to heaven. Aquí hay una puerta, un portal hacia la unidad y el cielo. Christ says, I am the door. Pero Cristo dice, yo soy la puerta. So we have a choice between two gates. Así que aquí tenemos una elección entre dos puertas. What is the Baha'i faith's fundamental principle? ¿Cuál es el principio fundamental de la fe de los Bahá'í? It's the unity of all religions, Es la unidad de todas las religiones. the equality of men and women, La igualdad de los hombres y las mujeres. universal education, La educación universal.
spiritual solutions for economic problems, las soluciones espirituales para problemas económicos, harmony of science and religion. la armonía entre la ciencia y la religión. We don't have to go through them all. Don't we see them in the world today? Y no tenemos que leer todos esos textos, no vemos todos esos asuntos ocurriendo en el mundo hoy día. Here are the writings of the Bab, Aquí están los escritos del Bab, where he talks about being the wronged one. y donde él habla de haber sido el que se le hizo algo malo. Now, who would feel like the wronged one except Lucifer? ¿Y quién se sentiría así sino el mismo diablo que se siente como si le hubiesen hecho algo malo? Dan Wheatley writes, Ahora, el autor Dan Whitley escribe, and he's a Baha'i. y él también pertenece a esta religión de los Bahá'í. He says, as a Baha'i, I see myself as a world citizen. Como Bahá'í yo me considero a mí mismo como un ciudadano del mundo, And we're coming closer to a united global community. y nosotros nos estamos acercando a una unidad, una comunidad global unida. They believe in unity and diversity. Ellos creen en la unidad, en la diversidad. Oh, so this is the great tenet of the Baha'i faith. Y esta es la gran doctrina de la fe de los Bahá'í. And it is essential to bear in mind when trying to find solutions to a wide range of global problems. Y es muy esencial de tener esta doctrina en la mente cuando uno trata de trazar soluciones para todos los problemas globales que existen. The only solution for world peace or world tyranny is unite all the religion. Así que la única solución para la paz en el mundo o contra la tiranía que existe en el mundo es de unir todas las religiones en paz mundial y las naciones también. The one message says, come out and be separate, my people. Así que un mensaje dice, el de la Biblia dice, salgan de ella y sean separados mi pueblo. And the other one says, come, let's have unity, my people. Y el otro dice, no, seamos todos unidos mi pueblo. And then we have the Fox sisters and the birth of modern spiritualism. 1844, hay el nacimiento del espiritismo moderno y de las hermanas Fox. When did that begin? ¿Y cuándo eso ocurrió? Well, Mother Ann Lee started off the Quaker movement. Ahora, la madre Ann Lee empezó el movimiento de los Quakers. They denied the bodily resurrection. Ellos denegaban la resurrección corporal. They communicated with spirits in seances. Ellos se comunicaban con espíritus en seances. And in actual fact, that's where the quaking started, the shaking and the laughter and all the manifestations that we see in the world today. Y de hecho es en ese momento que todos esos movimientos de temblor, quake en inglés significa temblor, empezaron, y de risas incontrolables, etcétera, etcétera, que estamos viendo también en el mundo hoy en día. In 1844, the rappings started in the house. En el 1844, los golpecitos empezaron a escucharse en la casa, Where the Fox sisters moved in a little later. donde las hermanas Fox ingresaron y se mudaron a esa casa un mes después. So Spiritism started in 1844 in its modern concept. Así que en su concepto moderno, el espiritismo, la comunicación con esos espíritus empezó en el 1844. At the same year, 1844, En el mismo año, 1844, Joseph Smith starts the Mormon movement. el supuesto profeta José Smith empezó el movimiento mormón. There was a Jesuit called De Smet, Había un jesuita que se llamaba De Smet, and he was the friend of Joseph Smith. y él era el amigo de José Smith. So even the Jesuits are behind this movement. Así que los jesuitas los encontramos también detrás de este movimiento. He wrote, we have imagined and supposed that God was God from all eternity. Dice él, escribió, hemos imaginado y hemos supuesto que Dios era el Dios de toda la eternidad. I will refute that idea. Yo voy a rehusar esa idea. He was once a man like us. Él era un hombre hace tiempo como nosotros. And you have to be gods yourselves. Y ustedes tienen que ser dioses ustedes mismos. The message of the serpent in the Garden of Eden. Ese You es are el- like gods. Ese es el mensaje de la serpiente en el jardín del Edén. Ustedes van a ser como dioses. They deny the atonement, Ellos deniegan el sacrificio de Jesucristo, believe in immortality, la expiación, y ellos creen en la inmortalidad.
And so you have this whole plethora of error coming into the world. Así que hay todos esos errores que empiezan a ingresar al mundo. Also in 1844, También en el 1844 you have this mega secret society, Delta Kappa Epsilon, founded at Yale University. en la Universidad de Yale se fundó una sociedad secreta y espiritista llamada Delta Kappa Epsilon. And there, in that same university, Y en esa misma universidad, today you have Skull and Bones, which controls the echelons of power. hoy día existe la sociedad secreta Calavera y Huesos que controla las esferas más altas del poder. 1844, they find the Sinaitic manuscript. 1844 y se encuentra el manuscrito sinaítico Which contains the Epistle of Barnabas, que contiene, por ejemplo, la epístola a Barnabas, which transfers the Sabbath from the Sabbath of the Bible to the first day of the week. que habla de la transferencia del sábado, del séptimo día de la semana, al primer día de la semana, el domingo. And all the modern translations basically are based on these manuscripts. Y todas las traducciones modernas están básicamente basadas sobre estos pocos manuscritos. The RSV Genesis 3:15, Así que leemos, por ejemplo, en Génesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, between your seed and her seed. y entre tu simiente y la simiente suya. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Let's take the Catholic version, the Douay-Rheims Bible. Y ahora tomemos, en inglés, una versión católica que se llama Douay-Rheims. It's changed to her heel. Y ahí dice el calcañar de ella. Isn't that fascinating? ¿No es eso fascinante? The Messiah is changed to Mary. Ahora aquí se cambia el Mesías y se le pone a María, es su calcañar de ella que va a ser herido. May 8, 1844, Ahora, en el 8 de mayo de 1844, Pope Gregory the 16th ahora el Papa Gregorio el 16 condemns the Bible societies as the enemy of Catholicism. condena a las sociedades bíblicas que se estaban formando como el enemigo del catolicismo. He says these Bible societies Y dice, estas sociedades bíblicas care only audaciously to stimulate to a private interpretation of the divine oracles. ellos se interesan de manera muy audaz de estimular para todos una interpretación privada de los oráculos o de las revelaciones divinas. And to inspire contempt for the divine tradition. Y para inspirar no respeto para las tradiciones divinas. He says the reading of the Holy Bible into the vulgar tongue and the translation into the vulgar tongue should not be permitted. Y dice que la lectura de la Biblia Sagrada, traducida al idioma común o vulgar, lo dice así, no tendría que ser permitida. Except if they do it with their notes from their theologian. A no ser que se permita esto con las notas de sus teólogos. I think they planned something here. Yo creo que están planeando algo. We confirm and renew the decrees against the publication, distribution and reading of books of Holy Scripture Y dice acá que in the common language. confirmamos y renovamos y los decretos en contra de la publicación y distribución y lectura y posesión de los libros de las Escrituras Sagradas traducidas en el idioma común y corriente. Can you see the forces of good and the forces of evil aligning each other for the final conflict? ¿Pueden ustedes ver las fuerzas del mal y las fuerzas del bien que se están alineando y preparando y madurando para el choque final? 1844 sees the birth of Baha'ism, Así que en el año 1844 ve el nacimiento de la religión de los Bahá'í, communism, del comunismo, Darwinism, del darwinismo, Mormonism, de los mormones, Spiritism, del espiritismo moderno, dispensationalism, de la doctrina del dispensacionalismo, existentialism, del existencialismo, Millerism, de lo que es el millerismo, Seventh-day Adventism, de los adventistas del séptimo día and a battle for the Bible. y una batalla para la Biblia. Now, what side are we going to be on? Bueno, ¿de qué lado vamos a estar? The Advent movement preaching the judgment message, the word and the word alone? El del movimiento adventista que predica el movimiento de la segunda venida de Cristo y la palabra y solo la palabra, Come out and be separate? que salgan y sean separados, Versus an anti-biblical doctrine? y
comparado con una doctrina que no es antibíblica, determined by papal decree to be only underscored by papal interpretation, determinada por decretos papales y solamente apoyada por interpretaciones papales, together with all religious systems that exclude Christ and his atonement. junto a todos los sistemas religiosos que excluyen a Cristo y a su expiación. In one final great ecumenism, Y todos estos unidos en un gran movimiento final ecuménico. how does the World Council of Churches define oikumene? Así que, ¿cómo define el Concilio Mundial de las Iglesias lo que es la oikumene? They say it embraces the whole inhabited world. Dicen que esto abarca a todo el mundo habitado. What an unfair conflict. Así que ese parece ser un conflicto muy injusto. A tiny group of people against the whole inhabited world. Un grupo pequeño de personas en contra de todo el mundo habitado. Oh, and they have spiritism on their side, and communism on their side, and existentialism on their side. Y ellos tienen al comunismo a su lado, y el espiritismo de su lado, y el existencialismo de su lado. As long as Christ is not king. En cuanto Cristo no sea el rey. Here is Elena Petrovna Blavatsky, the founder of the Theosophy movement. Aquí vemos a Helena Petrovna Blavatsky, la fundadora del movimiento de la Teosofía. And here is Annie Ward Besant, her successor, Y aquí vemos a Annie Besant, que fue la sucesora, commonly known as Brother Besant, 33-degree Freemason. comúnmente conocida como el hermano Besant, que era un altísimo masón de alto grado 33. Alice A. Bailey becomes the high priestess of the New Age movement. Y Alice A. Bailey se convierte en la profetisa o la sacerdotisa del movimiento de la nueva era. She receives messages from a spirit being, Dwal Kul, Y ella recibe mensajes de un ser espiritual llamado Dwal Kul. and she writes a whole horde of books Y ella- published by Lucifer Publishing Y Company. ella escribe toda una serie de libros publicados por la compañía de publicación llamada Lucifer. Truth against error. Verdad en contra del error. Around this period, you have all of these false prophets arising. Y durante este periodo hay todo tipo de falsos profetas que empiezan a actuar. Joanna Southcott Joanna Southcott, claimed she was the mother of Christ, ella decía ser la madre de Cristo. claimed she was pregnant with the Messiah. Ella dijo ser embarazada con el Mesías. An autopsy revealed after her death that there was no pregnancy there. Pero después de su muerte, una autopsia dijo claramente que no había ningún embarazo allí. Russell predicts millennial events for the Jehovah's Witnesses. Russell predice eventos mileniales para los testigos de Jehová, None of them which have come to fruition. pero ninguno de ellos se ha cumplido. And Jesus is demoted to a created being. Así que a Jesús se lo rebaja como un ser creado. Well, let's have a look what Robert Miller has to say. Bueno, veamos a lo que tiene que decir Robert Mueller. Who was he? He was the Undersecretary General of the United Nations. ¿Y quién era él? Pues él era el subsecretario de las Naciones Unidas. He says the world's major religions in the end all want the same thing. Y dice que las religiones mayoritarias en el mundo todas quieren la misma cosa. So we need a worldwide spiritual ecumenism, Así que necesitamos un movimiento espiritual mundial de ecumenismo, where all the religions will come together. donde todas las religiones se van a unir. He continues and says peace will be impossible without the taming of fundamentalism. Y dice que la paz será imposible a no ser que el fundamentalismo sea domado y sea destruido. Through a united religion that professes faithfulness only to the global spirituality and to the health of this planet. Y por medio de una religión unida que profesa fidelidad solamente a una espiritualidad global y a la salud de este planeta. This is where we're heading in the world today. Y es así donde vamos en la dirección que estamos tomando en este planeta. This is the agenda of virtually every organization on the planet. Y este es el blanco y la agenda de prácticamente cada organización en este planeta. So this new world religion must be based on these human relations. Así que esta nueva religión mundial tiene que estar basada sobre estas relaciones humanas. Fundamentalism must go. Así que lo que es el fundamentalismo, el leer la palabra, tiene que irse. Now, isn't it brilliant?
Ahora, ¿no es esto algo brillante? You stick the label fundamentalist Así que uno crea esta etiqueta, esta acusación fundamentalista to people who create mayhem and blow themselves up and destroy and kill people. y se lo aplica a personas que crean caos, que hacen guerra, que destruyen a gente. But not all fundamentalists are people of that ilk. Pero no todos los que se los llama fundamentalistas son gente así. The word fundamentalist also means someone who believes the Bible literally. La palabra fundamentalista también se aplica a alguien que cree literalmente en la Biblia. Wouldn't it be interesting to put a Bible believer in the same pot as a terrorist? ¿No sería interesante poner a una persona que cree en la Biblia en el mismo círculo de un terrorista? What a victory that would be for the powers of evil. ¡Qué victoria eso sería para los poderes del mal! So he says here that his greatest personal dream is this alliance between all the major religions. Y dice que su grande sueño personal es de alcanzar a tener esa alianza entre todas las religiones mayoritarias y las Naciones Unidas. And the United Nations. Y las Naciones Unidas. Churchcraft, statecraft, united. Así que las religiones y lo que es el poder temporal unidos. But without Christ. Pero sin Cristo, Because the major religions will not accept him as the only salvation in the world. porque las religiones mayoritarias nunca aceptarán que Jesucristo es la única vía hacia la salvación. Finally, the Pope comes and he says, I want to have Sunday legislation. Y después llega el Papa y dice, yo quiero implementar y tener legislación para el domingo. We're not going to go into great detail. No vamos a pasar mucho detalle sobre esto. This is his apostolic letter, Dies Domini, Esta es su carta apostólica llamada Dies Domini. talking about Sunday based on tradition, Y hablando del domingo que está basado sobre la tradición and that it is the heart of the Eucharist celebration, y que es el corazón de la celebración de la Eucaristía that we celebrate it with Mary, y que se celebra con María junto a su ejemplo, that it is the day of the sun, que es el día del sol, and that legislation would be preferable to enforce it. y que sí se tendría que tener legislación, leyes, es decir, para que fuera implementada y obligada sobre las personas. That was Pope John Paul II. Y esto es lo que escribió Juan Pablo II. He continues and talks about laws governing Sunday rest. Y él continúa y dice que tendría que haber leyes que dirigan y gobiernen este reposo dominical. And asks for civil legislation to enforce it. Y pide que se hayan leyes civiles para que esto pueda ser regulamentado con la gente. And so the Times of London picks it up and says Pope launches crusade to save Sunday. Así que el periódico Times en Londres también publicó un artículo y dice que el Papa lanza una cruzada para salvar el domingo. Israel is even prepared to keep the Sunday, says the Süddeutsche Zeitung. Y acá otro artículo de un periódico alemán dice que también Israel está preparado para introducir el domingo. Parallel with the Sabbath. Y en paralelo con el sábado, dicen. Here are the pillars of human rights in Europe. Aquí encontramos los pilares que representan los derechos humanos en Europa. And even though they guarantee religious freedom, Y a pesar de garantizar la libertad religiosa, they also guarantee a day of rest, ellos también garantizan un día de reposo. which under civil legislation could be Sunday. Y bueno, claro, bajo legislación o leyes civiles eso podría ser obligado a hacer el domingo. Then the Pope brings out another encyclical called Ad Tuendum Fidem. Y después el Papa publica otra encíclica que se llama Ad Tuendam Fidem, que significa defender la fe, Where he says that if you deny a Catholic doctrine, then you are a heretic. donde dice que si uno deniega una doctrina católica es un herético And you must be punished by an appropriate penalty. y que tiene que ser castigado con una penalidad apropiada. And then he commands this to be accepted by all his churches Y and the después code of laws. ordena que todo esto sea aceptado por todas sus iglesias en el código de las leyes canónicas. There are only two worldwide religious movements in the world. Hay hoy en día solo dos movimientos globales en el mundo. And the one is Roman Catholicism, Uno es el catolicismo romano and the other one is Seventh-day Adventism. y el otro es el de la iglesia adventista del séptimo día.
The papacy says not the creator of the universe in Genesis 2:1-3, El papado alega que no es el creador del universo en Génesis 2:1-3, but the Catholic Church can claim the honor of having granted man a pause to his work every 7 days. pero es la Iglesia Católica que puede alegar tener el honor de haber dado al hombre una pausa de su trabajo cada 7 días. Seventh-day Adventism, Y los adventistas del séptimo día, as the name implies, así como el nombre mismo lo dice, says God gave rest dicen que Dios dio el reposo and commanded the keeping of the seventh y day. mandó que se guardaba el día séptimo. Even the Catholic Church says that reason and common sense demand the acceptance of one or the other. También la Iglesia Católica claramente admite que la razón y el sentido común dicen que se tiene que aceptar o una posición o la otra. And if you want to call it, you have to keep Saturday. Y si uno se quiere llamar protestante, tiene que guardar el sábado. They admit that Sunday is an offspring of the Catholic Church. Y admiten claramente que el domingo se traza a lo que la Iglesia Católica hizo. They say you can read the Bible from the beginning to the end. There is no command that you must keep Sunday. Y dicen claramente que uno puede leer la Biblia de tapa a tapa y no hay ningún mandamiento que diga que se tiene que guardar el domingo. It is a Catholic creation. Es una creación católica, dice la It's the law cita. of the Catholics alone. Es una ley de los católicos y solo de ellos. If you keep Sunday, you're honoring the Roman Catholic Church, they say. Si uno guarda el domingo, uno está honrando a la Iglesia Católica, ellos dicen. I'm not making this up. These are all their quotes. Yo no me estoy inventando esto, son todas citas de ellos. They say the Catholic Church changed the observance. Dicen claramente que la Iglesia Católica cambió la observación del día And they say the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. y dicen que los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes Not me saying them, them Yo- saying that. en lo correcto en ese sentido, y no somos nosotros que lo estamos diciendo, ellos mismos lo publican. Here's the St. Catherick's Catholic Sentinel. Aquí un periódico católico, And it says there quite clearly, people who think that the scriptures should be the sole authority dice que personas que piensan que las escrituras tendrían que ser la única autoridad para la religión, should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. tendrían que lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el sábado. So the Pope on the one hand says you may not read the Bible without their interpretation and spin on their ball. Y así que de un lado el Papa dice no se puede leer la Biblia sin la interpretación de ellos, And Protestantism teaches y el protestantismo enseña that the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y es la que nos conduce por el camino correcto. And we can choose to follow the path of the Bible or we could choose to follow the path of the world. Así que podemos escoger marchar por el camino de la Biblia o marchar por otro camino, el del mundo. In 2003, this Catholic webpage En el año 2003, este sitio web católico again published that Christians that assume that Sunday is the biblical proved day of worship dijo claramente que los cristianos que piensan que el domingo es esencialmente un día que está aprobado por la Biblia, but Rome claims it is her day. pero Roma alega claramente que ese es su día. And to claim otherwise is to deny Catholic authority. Y alegar diferentemente es denegar la autoridad católica. They even republished the 1893 Catholic Mirror article, Y hasta publicaron un antiguo artículo de 1893, when they state that the whole of the Protestant movement donde este periódico oficial católico dice claramente que todo el movimiento protestante was rejected by Catholicism fue rechazado por el catolicismo because Protestantism kept Sunday. porque el protestantismo en ese entonces guardaba el domingo. Here's the whole story, Ahí pueden leer toda la historia and it was on Mary Online, y se encontraba en el sitio web Mary Online. and they quote here about Protestantism and the church and the Sabbath issue, and they state clearly Y acá citando ellos sobre el protestantismo y sobre el asunto del domingo y del sábado, y dicen claramente that Protestants who keep Sunday que los protestantes que guardan el domingo are paying homage to the Catholic Church and not to the Bible. están en realidad honrando la Iglesia Católica y no la Biblia. They say the biblical Protestant has not a word in self-defense for substitution
of Sunday for Saturday. Dicen que el protestante bíblico no tiene ni una palabra para defender su posición sobre el domingo en comparación con el sábado. Isn't that fascinating? ¿No es esto algo fascinante? And they say that the Seventh-day Adventists Y dicen que los adventistas del séptimo día are the only body of Christians that understand that the Bible says Saturday. que entienden que la Biblia dice sábado. No Protestant today has ever obeyed the command of the Bible. They're obeying a command of the Catholic Church. Y dice que ningún protestante que vive hoy en día está obedeciendo un mandamiento de la Biblia, están obedeciendo un mandamiento de la Iglesia Católica. And then they give a Bible study to show that the Bible Sabbath is Saturday and not Y Sunday. después ellos mismos relatan todo un estudio bíblico para demostrar claramente que el día de reposo en la Biblia es el sábado y no el domingo. El domingo es un día católico. And then they give the whole story about how the Archbishop of Reggio Y después dan toda una historia como durante la Contrarreforma el arzobispo de Reggio en Italia, at the Council of Trent en el Concilio de Trento, condemned the whole of Protestantism as nothing but a rebellion condenó todo el protestantismo como si fuera solamente una rebelión because they would not give up their Sunday. porque ellos no querían renunciar a su domingo. And because they were subject to the Catholic Church by keeping it. Y guardando el domingo, ellos se hacían sujetos automáticamente a la Iglesia Católica. So the final movement has to restore the Sabbath. Así que el movimiento final tiene que restaurar el día sábado. The whole world will be aligned against this Sabbath truth. Y todo el mundo va a estar enfocado en contra de esta verdad del sábado. They say that Protestantism was nothing but a selfishly ambitious rebellion against church authority. Y dicen que el protestantismo no era nada más que una rebelión egoísta en contra de la Iglesia Católica. And then this web page makes the following claim. Y después de ese sitio web católico alega lo siguiente. Either the Catholic Church is right, Dice que o la Iglesia Católica está en lo correcto, or the Seventh-day Adventists are right. o los adventistas del séptimo día están en lo correcto. There can be no other choice. No puede haber otra elección. That's why I'm a Seventh-day Adventist. Y es por eso que soy un adventista del séptimo día. I used to be a Catholic. Y yo solía ser católico. But what choice do I have when confronted with the Word of God and the Word of man? Pero ¿qué elección tengo yo cuando estoy enfrentado con la palabra de Dios y la palabra del hombre? Am I a Seventh-day Adventist because they're so beautiful and so wonderful? ¿Soy yo acaso un adventista del séptimo día porque son tan bellos y tan maravillosos? No. No. I'm a Seventh-day Adventist because of the Bible truth which they preach. Yo soy un adventista del séptimo día a causa de la verdad bíblica que ellos predican. By 1999, the world was ready for an interfaith meeting En el 1999 el mundo ya estaba preparado para una reunión de todas las fes, where the Pope told them that they must condemn the Christian fundamentalists donde el Papa les dijo claramente que tienen que condenar a los fundamentalistas cristianos whose speech boils down to hate speech. y dice que la esencia de los discursos que ellos hacen son discursos de odio. Is it hate speech to preach what the Bible says? ¿Es un discurso de odio de predicar lo que la Biblia dice? Just because the world refuses to accept what the Bible teaches? ¿Simplemente porque el mundo rechaza aceptar lo que la Biblia enseña? I think it's just information. Yo creo que es solo información. We're not forcing anyone to accept it, No estamos forzando a nadie que acepte este mensaje. just requesting them to read the Bible Les estamos pidiendo simplemente que lean sus Biblias and decide for themselves whose authority they want to accept in their y lives. decidan por ellos mismos cuál es la autoridad que quieran aceptar en sus vidas. All present were of one accord. Y dice en esta reunión en 1999 que todos los presentes estuvieron de acuerdo. The Pope was chosen as the supreme spiritual leader of the world, Se eligió al Papa como el líder espiritual supremo del mundo. and these people that harper only on the Bible were to be extolled dangerous extremists full of hate. Todas estas personas que querían basarse solamente en la Biblia tenían que ser llamados extremistas peligrosos. Why? Because they refuse to go along with the global ecumenical movement. ¿Por qué? Porque ellos rechazan unirse a lo que es el movimiento global ecuménico. So this will be the pressure. Así que esa va a ser la presión. You're either with them Uno está con ellos or you are with the others. o uno está con los otros. And who will be the one who will issue force on the issue? ¿Y cuál va a ser de estas dos partes el que va a aplicar fuerza o Sure. opresión en este asunto? Surely not the small group that believes the Bible. Y seguramente no el pequeño grupo que cree en la Biblia.
Well, unfortunately, the powers of the world are with the papal system and this new world religion. Desafortunadamente los poderes mundiales están con el sistema papal en esta nueva orden mundial. And George W. Bush said Y George Bush dijo that he wished to honor John Paul II que él quería honrar a Juan Pablo II, by introducing his teachings into the United States. introduciendo sus enseñanzas en los Estados Unidos de Norteamérica. That's against the Constitution. Y eso está en contra de la Constitución norteamericana. They claim that God works in many ways through many faiths. Y ellos alegan que Dios obra en muchas maneras y por medio de muchas fees. And this is one reason why we have to eliminate non-essential doctrine. Y es por eso, es una de las razones por las cuales tenemos que eliminar las doctrinas no esenciales. This comes from the United Nations, Es- the New World Religion. Esto viene de un documento de las Naciones Unidas que se llama la Nueva Religión Mundial. They talk about the Christ which rules. Y ellos hablan sobre el Cristo que gobierna. And they will restore the ancient spiritual landmarks. Y que este Cristo va a restaurar todos los que son los límites espirituales antiguos. The Christ, not Jesus Christ. Ellos hablan de el Cristo, pero este no es Jesucristo. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Porque Jesucristo permanece lo mismo ayer, hoy y para siempre. But here they want to remove everything that separates. Pero acá quieren quitar todo lo que separa. New Ager Natalie Banks says, Y la miembro de la nueva era, Natalie Banks, dice, we have to eliminate sectarian separatism. tenemos que eliminar todo lo que es el separatismo de secta. There's a clash coming. Así que hay un choque que está por venir. There's a final clash on its way. Así que hay un choque final que está por venir. Thomas Ehrenzeller, director of the World Federists, Y el Thomas Ehrenzeller, que es director de los Federalistas Mundiales, says we're having a backlash against all these fundamentalists. dice que vamos a tener una misión en contra de todos estos fundamentalistas. Alice A. Bailey, the one who receives these messages, Alice Bailey, la señora que recibía esos mensajes espiritistas, she says that all the religions emanate from the same spiritual source. dice que todas las religiones surgen de la misma fuente espiritual. And we have to get rid of the doctrine of separateness. Y dice que tenemos que eliminar la doctrina del separatismo. The Bible says whoever does not acknowledge Christ La Biblia pero dice que quien quiera que no reconozca a Cristo is against God and not for him. y es en contra de Dios y no para Dios. So these are issues where there is no compromise possible. Así que esos son asuntos donde no existe la posibilidad de compromiso. She claims that the expressed aims and effort of the United Nations will be to unite all of these forces. Dice que claramente el blanco claro de las Naciones Unidas es unir todas estas fuerzas. They will not tolerate any authoritarianism Dice que no van a tolerar cualquier forma de autoritarianismo or any group that will tell them what is right and what they may do and what they may not. o ningún grupo que les pueda decir a ellos lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. So people who say you have to follow the Bible way because that's the only way will not be tolerated. O lo que es correcto o incorrecto. Así que las personas que dicen que uno tiene que seguir la Biblia y solamente la Biblia, no los van a querer. How will they do this? ¿Y cómo van a lograr esto? William Irvin Thompson, the New Ager, Thompson, otro miembro de la nueva era, dice says nothing will really change to the outside appearance. que en realidad nada va verdaderamente a cambiar en lo que es lo de externo. The churches will still be there. Las iglesias seguirán The existiendo. priests and the pastors will still be there. Ahí van a estar los sacerdotes y los pastores también. But all of these separating doctrines will be removed and we'll be happy in a universal soup. Pero todas esas doctrinas que nos separan serán quitadas y todos estaremos contentos en esta amalgamación. We'll have new values, Vamos a tener nuevos valores, new standards. nuevos estandartes. Excuse me, what's wrong with the old ones, the Ten Commandments? Pero ¿qué hay de malo con los antiguos, los 10 mandamientos? New attitudes. Nuevas actitudes. We'll be ready for a world teacher. Vamos a estar preparados para recibir el maestro mundial And we'll be integrated into a new world order. y vamos a ser integrados en una nueva orden mundial. Are these not words we are hearing more and more and more on the media today? ¿No son estas acaso palabras que estamos escuchando más y más en los medios de comunicación hoy en día? This previous Undersecretary General of the United Nations Y este subsecretario, ex subsecretario de las Naciones Unidas, says this ecumenism must be speeded up. dice que este movimiento del ecumenismo tiene que ser acelerado. My religion, right or wrong,
Dice, mi religión, mal o bien. My nation, right or wrong, O dice, yo pertenezco a esta nación, bien o mal. must be abandoned forever in this new age. Todas estas distinciones tienen que ser eliminadas para siempre en esta nueva era. So if I base my religion on the Bible and I stand by it, Así que si yo estoy basando mi religión sobre la Biblia y digo, esto es lo que yo creo, I won't fit in. pues no voy a encajar. The spirit that talks with Alice A. Bailey, El espíritu que habla con Alice Bailey Dwal Kul, se llama Dwal Kul. he says the goats go to heaven and not the sheep. Bueno, él le dijo que eran los machos cabríos que iban al cielo y no los corderos, las ovejas. Isn't that incredible? ¿No es esto poner todo al revés, algo increíble? How can they say something like that? ¿Cómo pueden decir algo así? Because they read the Bible esoterically. They turn everything round. Porque ellos leen la Biblia de manera oculta, esotérica, ponen todo al revés. So this new Christ is, they say, in world goodwill. This is a United Nations organization. Aquí otra organización de las Naciones Unidas, Buena Voluntad Mundial, dice que el Cristo Will have nothing to do with all these somber teachings that we had in the past. no tendrá nada que ver con todas estas enseñanzas sombrías que teníamos en el pasado. A new religion. Una nueva religión. Democratic Vice President nominee Y aquí un candidato a la nominatura de ser vicepresidente and Executive Director of the World Future Society, Barbara Marx Hubbard. y futuro director de la Sociedad del Futuro Mundial, dice Barbara Marx Hubbard, She says the chaff will be separated from the wheat. y dice que se va a apartar el grano de la mala hierba. You either change or you die. Dice, o uno cambia o muere. And those that don't fit in must be removed like a cancer. Y dice que los que no encajan en este nuevo sistema tienen que ser removidos como cáncer. They are defective seeds and they must be cut out. Son semillas que son defectivas y tienen que ser quitadas y cortadas. This is conflict language. Así que este es idioma de conflicto. Dwal Kul says the same thing through Alice A. Bailey. Este espíritu que hablaba con Alice A. Bailey, Dwal Kul, dice la misma cosa. He calls them a germ, a violent germ, a violent streptococcic germ. Dice, los llama como un germen, un violento germen de streptococo. And much destruction may be admitted. Y dice que esto va a llevar a mucha destrucción, es inevitable. Even if we have to take them out of their physical body, let's kill them, that'll be okay. Y dice que hasta que si los tenemos que sacar de su vida física, es decir, matarlos, pues está bien. We either exterminate them or we re-educate them. Así que dice, o los exterminamos o los reeducamos. There's a conflict coming, whether we like it or whether we don't. Así que hay un conflicto que hay por venir, sea que nos guste o no nos guste. The only obstacle to unity is Christianity, says Dr. Adler, chairman of the board of editors of Encyclopedia Britannica. Así que el presidente de lo que es el comité de directores de la Enciclopedia Británica, el Dr. Adler, dice claramente que hay solamente un obstáculo a la unidad mundial y es el cristianismo. You cannot tolerate those who claim that the Bible is divinely inspired. Uno no puede tolerar a estos grupos que ellos alegan que la Biblia es inspirada por Dios. So the Christian churches will change, Así que las iglesias cristianas van a cambiar and we'll have a new society, y vamos a tener una nueva sociedad. and we'll have a disappearance of the old order. Así que vamos a ver que nuestro antiguo orden mundial va a desaparecer y un nuevo se va a crear. Do you know that John 16 verse 2 says that this will happen? Y Juan 16:2 nos dice claramente que esto va a suceder. They shall put you out of the synagogues, yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God a service. Y dice que os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Y Jesús sigue diciendo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. We're looking at this mighty ecumenical gathering, gathered against the small group of people that believe in the Bible and the Bible alone. Así que estamos mirando a este increíble movimiento ecuménico global que están reunidos en contra de este otro pequeño grupo que cree en la Biblia y en la Biblia sola.
Remember, it's no good saying, I believe the Bible, and then you don't do what it says. Bueno, acuérdense que no está bien solamente decir, oh, yo creo en la Biblia, y no hacer lo que dice. And the Sabbath issue will be one of the great cleavers. Y el asunto sobre el sábado será uno de esos asuntos principales de conflicto. And all the forces of the state will be allied against you. Y todos los poderes del Estado van a estar en alianza en contra de usted. But remember the prophet Elijah? Pero ¿se acuerdan del profeta Elías? And you remember his servant Gehazi? ¿Y se acuerdan de su siervo Gehazi? He prayed and he said, Lord, open his eyes. Y él oró, Eliseo, y le dijo, Señor, abre los ojos a mi siervo. And he saw the chariots of God. Y vio los carros del ejército de Dios. Millions upon millions upon millions of angels. Millones y millones y millones de ángeles. There's nothing to be afraid of. Así que no hay nada de que uno se tenga que asustar. And so what? They can only kill the body, Pues en última instancia solamente pueden matar al cuerpo, but they cannot remove your life, which is in the hands of the Son of God. pero no pueden en realidad quitar esa vida que está en las manos del Dios Salvador, de Jesucristo. What kind of laws are they introducing for fundamentalists? Así que, ¿qué tipo de leyes están introduciendo para fundamentalistas? Terrorist, anti-terrorist laws. Así que son leyes antiterroristas. Let's see what they have to say. Vamos a ver el video. In war, countries suffer casualties. The risk in a democracy like the United States is that the Constitution will be one of them. Here are some of the new rules. Suspects can be held for up to 7 days without being charged with anything. The Los Angeles Times reported this past week that more than 1,000 are being detained. Also, the government can eavesdrop on any conversations these detainees have with their lawyers. The feds used to have evidence, get a judge to authorize the eavesdropping. No longer, suspicion is enough. Also, foreigners can be tried by special military courts. These would be secret, no reporters allowed. The defendants might or might not have lawyers. How would we know? The courts could admit evidence that would be inadmissible in civil court, hearsay, gossip, whatever. Juries wouldn't have to be unanimous to sentence defendants to death. There would be no appeals. Got to be able to do this, the government says, to fight terror. Anyway, Attorney General John Ashcroft says foreign terrorists do not deserve the protections of the American Constitution. Patrick Leahy of Vermont says it sends a message that it is acceptable to hold secret trials and summary executions without the possibility of judicial review, which is certainly true. New York Times columnist William Safire says the President of the United States has just assumed what amounts to dictatorial power to jail or execute aliens. There is precedent. During World War II, the United States secretly tried Germans who landed here by submarine with plans for sabotage. They were convicted, most were hanged, and the Supreme Court upheld that action. So, secret Star Chamber trials are apparently constitutional, but they do deny defendants the protection the Constitution offers. On the other hand, the men who bombed the World Trade Center in 1993 were tried in civil court with constitutional protections, and that seemed to work. Maybe the question is, what kind of a message does it send when a country that prides itself on its freedoms, its democracy, says, yes, we can hold you for a week without charging you. Yes, we can eavesdrop when you talk to your lawyer. And if you're foreign, we can try you and kill you in secret. Is that what democracies do? I'm Bruce Morton. Isn't that fascinating? ¿No es esto algo fascinante? No, there were so many promises by Barack Obama that he would get rid of Guantanamo Bay. Así que había tantas promesas por Barack Obama que él se deshacería de esa prisión en Guantánamo, en la bahía de Guantánamo, But he hasn't done so yet. pero aún no lo ha hecho. All the Homeland Security laws are passing through the legislature at high speed. Así que todas las leyes del Departamento de Seguridad norteamericano para la nación están siendo aprobadas muy rápidamente. And people are voting on classified information that they do not even know what they are voting for. Y las personas están votando sobre información que no les viene descrita en su completud ni saben. We're heading for a period of extreme tribulation, Dice que nos estamos moviendo hacia un periodo de tribulación extrema, says Lori Krishna. dice Lori Krishna. Maharishi Yoga says
We're going to get rid of all those that don't fall into this pattern. Maharaji Yogi dice que vamos a desquitarnos de todos esos que no encajan en este marco. No place for ignorant people. No va a haber lugar para gente ignorante. We have to get rid of the rotting corpse of Christianity, says the humanist John Dunphy. Y John Dunphy, un humanista, dice que tenemos que eliminar el cuerpo decayente, el cadáver decayente del cristianismo. And even the kings and the queens and the royalty are on this bandwagon. Y también los reyes y las reinas y la realidad se encuentran en este mismo pensamiento filosófico. Prince Philip, one of the Bilderbergers, Príncipe Philip, un miembro de la sociedad secreta de los Bilderberger, is saying that there must be an eradication. dice que también se tiene que erradicar toda esta gente. Ted Turner spoke at the United Nations Y Ted Turner habló a las Naciones Unidas with Kofi Annan sitting by his side con Kofi Annan, que estaba sentado a su lado, and asked for this new world religion where these old, outdated values would be scrapped. y pidió que se les diera una nueva religión mundial donde todos estos valores antiguos fuesen eliminados. The Georgia Guidestones Así que acá son las piedras de guía en el estado de Georgia, en Estados Unidos, claim that the human population must be reduced dramatically. y alegan que la población mundial tiene que ser reducida de manera dramática. They claim right down to 500 million. Y dicen que tendría que ser más o menos 1/2 billón, es todo. What's supposed to happen to the other 6.5 billion? ¿Y qué ha de pasar con los otros 6,5 billones? Are they to be sacrificed for a sun worship system? ¿Tienen que ser sacrificados por un sistema de adoración al sol? Well, this is a sun worship system, as we can see from these guidestones. Así que estas piedras guías se puede ver que están puestas por un sistema de adoración solar, como se puede ver, Because they want to introduce this age of reason. porque quieren introducir lo que es la era de la razón. Well, the goddess of reason is not the goddess of the Bible. Bueno, la diosa de la razón no es la diosa de la Biblia. Daniel 2 verse 44. Y en Daniel 2, versículo 44, leemos lo siguiente. In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Y dice que en los días de esos reyes, Dios creará un reino que jamás será destruido. And the kingdom shall not be left to other people, Y este reino no será dejado a otros, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. pero será roto, romperá en piezas y destruirá todo otro reino, y ese reino que Dios pondrá permanecerá para siempre. Malachi says he will come near for judgment. Malaquías nos dice que Dios se acercará cerca de nosotros para juicio. And here we have a Protestant author that says that the cities of this world will soon experience the judgments of God. Y acá un autor protestante que nos dice claramente que las ciudades de este mundo de pronto experimentarán los juicios de Dios. And we don't have much time. I agree with this Protestant writer. Y no tenemos mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con este autor protestante. It is now the time to employ every possible means to help the proclamation of the truth. Es ahora la hora de utilizar cualquier medio para asistir a la proclamación del Evangelio. We are very close to the end. Nos encontramos muy cercanos al fin. The time is near when large cities will be swept away. El tiempo está cercano cuando grandes ciudades van a ser destruidas. We've seen this in New Orleans and all of these mega events on our planet. Lo hemos visto en ciudades como Nueva Orleans y otras ciudades, lo que está ocurriendo en este planeta. Everybody knows there's something happening. We can feel it in our bones. Todos saben que hay algo que está ocurriendo. Lo podemos sentir hasta en nuestros huesos. It's the final conflict between the forces of light and the forces of darkness. Es el conflicto final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. And the seventh angel poured out his vial in the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." Y así nos dice Apocalipsis que el séptimo ángel puso su cáliz de la ira de Dios, y vino una gran voz del templo del cielo que decía, y del trono diciendo, ya es cumplido, está hecho. I believe we're right there at this time. Y yo creo que nos estamos acercando, estamos casi llegando al fin. Here's the promise. Y esta es la promesa. The saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever, even forever and ever. Dice que los santos del Dios Todopoderoso, ellos se aposesionarán del reino y tomarán el reino para siempre y para siempre. So what are we afraid of? Así que, ¿de qué tenemos miedo?
See the world with the eyes of Gehazi. Así que miren al mundo así como el servidor del profeta Eliseo lo hizo. Those with the people of God are more than those with the forces on the other side. Los que están de la parte del pueblo de Dios son más de los que están en contra del pueblo de Dios. But more important than that, Pero aún más importante de este asunto, remember that there are millions upon millions that are deceived on the other side. acuérdense que hay millones y millones que están engañados y se encuentran del otro lado. And our prayer should not just be for our safety. Y nuestra oración no tendría que ser simplemente por nuestra seguridad. Our prayer should be that the eyes of the people out there will be opened like the eyes of Gehazi were opened. Nuestra oración tendría que ser que los ojos de esas personas que están engañadas serían abiertos, así como los ojos del servidor del profeta Eliseo fueron abiertos. That they may read the signs of the times Así que puedan entender las señales de esos tiempos and take their stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel. y tomar su posición en el pueblo que sigue a Jesucristo y Jesucristo solo. Amen. Amén.